vamos a calcular la serie de Fourier para la función f de t igual a t. Entonces, la gráfica va a ser así, pero como estamos hablando de una serie de Fourier, entonces es periódica, entonces esto se repite, se va a repetir así. O sea, en donde aquí acaba, aquí se repite así, lo mismo para acá, aquí acabó, entonces se repite así. Bueno, esta es como se ve, esta es la gráfica de la función, la gráfica de la función. Ahorita vemos cómo es la gráfica de la serie de Fourier, que es la que nos va a aproximar a esta función. Entonces, bueno, esta función, sabemos que esta es una función impar. Porque, o sea, si ponemos, o sea, aquí el eje de simetría no lo tiene con respecto a esta, o sea, aquí este lado no es el mismo que este lado, como es con coseno o con y igual a x cuadrado, por ejemplo. Entonces esta es una función no par, es una función impar. Entonces nada más vamos a tener los términos con b sub n y seno de nt. Entonces vamos a calcular los coeficientes. Los coeficientes van a ser b sub n igual a la integral, a 1 entre pi de la integral desde 0 a 1. No, si le voy a poner desde 0 hasta pi es 2pi por la integral desde 0 hasta pi de f de t, que es, bueno, vamos a poner t por seno de nt en dt. Entonces estos van a ser los coeficientes. Entonces tenemos integración de dos funciones, vamos a utilizar integración por partes. Entonces b sub n es igual a 2pi por paréntesis, primero es la multiplicación de las funciones originales. Esta vamos a llamarle que esta es u y esta es db. Entonces primero es las dos funciones sin integración y sin que la función haya sido integrada y si la otra función haya sido derivada. Entonces esta pasa así, esta pasa como t, y aquí hay que hacer integración de db para tener la función original, o sea, la función que no ha sido derivada. Entonces, ¿qué función tiene como derivada seno de nt? Pues primero, si la derivada es seno, entonces la integral es menos coseno. Entonces es por menos coseno pues de lo que está dentro de nt. Pero si tuviéramos menos coseno de nt, la derivada de menos coseno de nt sería seno de nt por la derivada de lo de adentro, o sea, por n. Entonces, tenemos que aquí dividirlo entre n para que cuando tomemos la derivada, o sea, ahora derivada de menos coseno de nt va a ser derivada de menos coseno es seno de nt. Ahora por la derivada de lo de adentro, que es n, entonces las n se mueren y nos queda seno de nt. Entonces la integral de seno de nt va a ser menos coseno de nt entre n. Entonces aquí tenemos esto fue u por b. Y ahora es menos la integral de, ahora va a ser u' por b. Entonces u' es la derivada de t con respecto a t es 1. Y b es menos coseno de nt entre n. Y todo esto va esto va evaluado desde 0 hasta pi, y aquí es la integral desde 0 hasta pi. Entonces tenemos b sub n es igual a 2 entre pi por, vamos a hacer la evaluación de esto, cuando t vale pi, entonces aquí es menos pi por coseno de pi entre, bueno, luego menos pi entre n. Ahora sí,
coseno, aquí es coseno de n pi. Es todo esto menos cuando t vale 0. Cuando t vale 0, esto es 0, entonces ya no importa lo demás, ya va a ser 0 aquí. Entonces esto ahora es todo esto menos, ahora sí la integral de, bueno, el menos lo puedo sacar acá, sería más, integral de, igual y la n la puedo sacar para acá. Ahora sí, integral de coseno de nt es seno de nt. Entonces tengo seno de nt entre n. Y esto evaluado desde 0 hasta pi. Entonces seguimos, tenemos b sub n es igual a 2 entre pi por menos pi entre n. Ahora recordemos que coseno de n pi, entonces coseno de n pi, el primer término, si n es 1, tenemos coseno de pi, luego coseno de 2pi, coseno de 3pi, y esto es igual a menos 1 a la n. Entonces, coseno de pi, pues sabemos que coseno de 0 es 1, coseno de pi es menos 1, coseno de 2pi es 1, coseno de 3pi es menos 1. Entonces aquí coseno, por ejemplo, de 9pi, entonces sería menos 1 a la 9 es menos 1. Entonces coseno de 9pi es menos 1. Entonces, otra manera de decir coseno de npi es decir menos 1 a la n. Entonces aquí tenemos por menos 1 a la n más, ahora sí vamos a evaluar esto desde 0 hasta pi. Entonces primero cuando t vale pi, pues el seno de cualquier cosa, de cualquier n multiplicada por 0 va a ser seno de 0, que es 0, menos cuando t vale 0, que es igual va a ser 0 por n va a ser 0, seno de eso es 0, igual el seno de cualquier múltiplo de pi, aquí tenemos seno de npi, cualquier múltiplo de npi, el seno es 0, entonces toda esta parte es 0. Entonces nada más nos queda con que b sub n es igual a 2pi por menos pi entre n por menos 1 a la n. Ahora esta menos pi la podemos poner como pi por menos 1. Entonces aquí tenemos menos 1 a la n más 1. Entonces tenemos 2, cancelo las pi. Entonces 2 entre n por menos 1 a la n más 1. Entonces estos van a ser los coeficientes de la serie de Fourier. Entonces la serie de Fourier va a ser f de t igual a, aquí no tenemos a sub 0, o sea, porque es una función impar. Entonces empezamos con los coeficientes de b sub n, que es, sería la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 2 entre n por menos 1 a la n más 1 por, o sea, esto por el coeficiente de b de b sub n. Ahora es esto por seno de nt. Entonces esto va a ser igual, pongamos los primeros términos. Cuando n es 1, entonces es 2 por menos 1 a la 1 más 1 es 1, entonces 2 seno de t más, cuando n vale 2 sería 2 entre 2 1 menos 1 a la 2 más 1 3, esto es menos 1 por seno de nt. Entonces menos seno de nt
cuando n vale 3, entonces 2/3, menos 1 a la 3 más 1 es 4, entonces 2/3 de seno de 3n, y bueno, así sigue. Entonces, a esta gráfica, como se trata de aproximar a esta función, o sea, la función dentro del intervalo de, digamos, de menos pi hasta pi, de menos pi hasta pi, como... A ver. Esta es la función a la que nos tratamos de aproximar en el intervalo desde menos pi hasta pi. Aquí tratamos de, o sea, con la forma del seno, conforme vamos modificando la amplitud del seno, entonces vamos modificando. Por ejemplo, puede ser que empecemos con una amplitud de 2, así, pero luego en el siguiente término tenemos amplitud de 1, entonces es menos pronunciado. Esto puede ser que sea así. Entonces, bueno, o sea, la cosa es que las amplitudes se van ajustando a que queden a la, o sea, finalmente van a ser, o sea, van a parecer mucho a la curva dentro del intervalo que la estamos analizando, que es desde menos pi hasta pi. Ahora, la gráfica de la serie de Fourier es ligeramente distinta a la gráfica de la función original. Esto es porque, ¿qué pasa cuando tenemos valores como 0, pi, menos pi o así? Cuando t es 0, t es menos pi y así, entonces el seno es 0. Entonces la gráfica sería, esta la tenemos así, pero cuando vale 0 vamos a tener discontinuidad, o sea, es ligeramente igual, pero es discontinua. O sea, aquí tenemos estos puntos así, o sea, es discontinua, pero no tenemos, no converge hacia ningún punto. Aquí, a donde converge es al midpoint, al punto medio de las discontinuidades. Aquí están las discontinuidades, en donde converge es en el punto medio. Aquí es donde converge. Entonces, bueno, si hubiera sido una función continua, entonces, si la función es continua, la serie converge en 0. Si la función es discontinua, entonces la serie converge al punto medio de la discontinuidad. Como aquí, aquí esta es una función discontinua y a donde converge es al punto medio de las discontinuidades. Aquí esto sigue así, converge así. Entonces, esta es la gráfica de la serie de Fourier y esta es la gráfica de f de t. Entonces, la gráfica de f de t es ligeramente distinta a la gráfica de la serie de Fourier para la función f de t. Ahora, si estamos viendo problemas, o sea, bueno, y luego la serie de Fourier la podríamos aplicar a otras cosas como frecuencia y resonancia y cosas así, pero en general, si tenemos un problema, si tenemos un problema que empieza desde aquí y se sigue para allá sin importar lo que pasó antes, vamos a utilizar transformaciones de Laplace o convolución de Laplace o así. Sí, aquí estamos y vamos a ver el problema a futuro, pero importa lo de atrás, entonces vamos a usar la serie de Fourier. Nos vemos en el siguiente video.